Hola, ¿qué tal amigas y amigos de la ciencia de lo pedagógico? Hoy día comenzamos una serie de programas que van a estar orientadas a las prácticas pedagógicas. Prácticas pedagógicas que son para el mejoramiento escolar, en donde la comunidad va retroalimentándose y va creciendo y va avanzando en su quehacer. Nuestro último capítulo hablamos sobre la visita al aula, pero no hablamos en sí de la práctica de la visita al aula, sino que hicimos algunas reflexiones de lo que pensábamos de aquello. Pero, aunque ustedes no lo crean, al final de la serie vamos a volver a hablar de ella. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de lo técnico de cómo se realiza. Pero hoy día vamos a comenzar con una práctica pedagógica que se habla mucho de ella, pero es poco conocida como tal, y que son las caminatas pedagógicas. Así que los invito a este nuevo capítulo y serie de prácticas pedagógicas en la ciencia de lo pedagógico. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices. Hola, ¿qué tal nuevamente? Después de haber escuchado la introducción. Pero miren, vamos viendo cómo va a ir funcionando este proceso de las prácticas o hablar de las prácticas pedagógicas. Voy a nombrar algunas otras. Pueden ser el coach, que está centrado en la retroalimentación, que a lo mejor van a ir cruzándose entre paréntesis las prácticas pedagógicas, porque, ojo, no es que un centro educativo, una escuela, un liceo, como quiera llamarse, va a usar una sola práctica pedagógica. No podemos usar una práctica solamente pedagógica, sino que la idea es que se diversifique. Ahora, tampoco todas, porque también requieren un tiempo muy importante. Vamos con la primera práctica pedagógica, que se llamará caminatas pedagógicas. Todo esto que vamos a conversar lo basaremos en un texto instructivo, un texto instructivo de cómo se instalan las caminatas pedagógicas, que es un texto que proviene del Ministerio de Educación de Chile, que se llama Caminatas Pedagógicas, serie retroalimentación de prácticas pedagógicas. ¿Ya? Y esto está al alcance de todos los docentes. Ustedes se meten en la biblioteca del Mineduc, se registran en la biblioteca, incluso pueden no registrarse, pero se pueden registrar en la biblioteca de mineduc.cl o a través de la página del CPIP, ¿ya? Se registran o no necesariamente y pueden descargar todos los libros que hay de la biblioteca del Ministerio de Educación. Y si quieren descargar estos pequeños, ¿cómo se llama?, instructivos, para instalarlo en su unidad educativa, por ejemplo, los equipos directivos, o un profesor que quiera presentarlos a los equipos directivos, los pueden encontrar a través de lo que se llama serie retroalimentación de prácticas pedagógicas, en donde está este texto llamado Caminatas Pedagógicas del Ministerio de Educación, ¿ya? Así que pueden descargarlo, está al alcance del equipo directivo totalmente. Estos también a veces llegan por correo a las escuelas también. Entonces las escuelas tienen acceso a aquello. Lo otro es que este instructivo no está basado en el aire, está basado también en la evidencia científica de lo que han sido las caminatas pedagógicas. Por ejemplo, uno de ellos es el Australian Institute for Teaching and School Leadership, que del libro How to Get Instructional Rounds, que lo pueden encontrar en el sitio web de aitsl.edu.au, ¿ya? Y ahí en la página australiana pueden descargar también el texto, ¿ya? También está el libro Center for Comprehensive School Reform and Improvement del año 2007, ¿ya? Que ahí dice que Using the Classroom Walkthrough and as Instructional Leadership Strategy. En pocas palabras, ¿cómo se llama? Estrategia de los líderes instruccionales, ¿ya?
del equipo directivo y todo ello. También hay un libro de Feldman, que es del año 2016, que está asociado al feedback, Actionable Feedback for Teachers. En pocas palabras, la retroalimentación, cómo se realiza la retroalimentación, y experiencias de retroalimentación. Está también el otro libro que es del 2014, que es Engagement Teacher in Classroom Walkthrough. Disculpen mi inglés, que es bastante malo, pero por ahí va. En todo caso, en la descripción, tanto en YouTube como en Spreaker y todas las plataformas, voy a dejar todas estas direcciones para que ustedes también las tengan. También está libros del Mineduc, que es cómo retroalimentar, que el mismo Ministerio de Educación lo tiene. También otro libro del Mineduc que se llama Orientaciones para la retroalimentación y compromiso de mejora, ¿ya? Y también está dos textos más, que es del año 2008 de Plitter y Goodwin, que es Classroom Walkthrough. Y por último, Stud y Cahur, que está Classroom Walkthrough to Improve Teaching and Learning, ¿ya? Entonces, todos estos textos los voy a dejar en la descripción del audio para que podamos, o ustedes puedan ver dónde se sustenta en cómo está el estado del arte respecto de esto y dónde se sustenta la investigación, ¿ya? Pero partamos por algo muy básico. ¿Qué son las caminatas pedagógicas? Las caminatas pedagógicas, por definición, son observaciones breves y focalizadas. Miren, escuchen bien, son breves y focalizadas, ¿ya? Que proveen información para conversar sobre la enseñanza y el aprendizaje. Por lo tanto, son observaciones breves, son focalizadas, quiere decir que hay un foco definido, y eso significa que se estudia previamente. Y por último, son para conversar sobre la enseñanza y el aprendizaje, en pocas palabras, del proceso o ciclo de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, la idea es que se mejore la enseñanza del enseñante y que esa enseñanza genere aprendizajes. En pocas palabras, la interacción y las actividades que los alumnos y alumnas realizan al interior del aula. Eso es clave, ¿ya? Ahora, las caminatas pedagógicas, la búsqueda del foco o qué es lo que se va a observar, lo tiene que definir la comunidad. No puede ser que desde afuera, por ejemplo, digan: ustedes van a observar esto hoy día en la caminata pedagógica. No, ¿cómo se llama? La caminata pedagógica tiene que ser consensuada. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cuál es nuestro aspecto más deficitario como comunidad? ¿Qué queremos arreglar? ¿Qué queremos mejorar? ¿Para qué? Para que nuestros estudiantes aprendan. O si no, no tiene ningún sentido la caminata pedagógica, ¿ya? Ahora, eso se llama, y está dentro de las características de las caminatas pedagógicas, que las vamos a enumerar ahora. La primera característica es saber qué observar. Quiere decir foco. Porque si caminamos, vamos ahí a la escuela y entramos a la sala y empezamos a observar y no sabemos qué observar, vamos a perdernos. Tenemos que tener un foco. De ahí vamos a profundizar y hablar cuáles podrían ser los focos, porque realmente son varios, pero es necesario un trabajo en equipo. La otra característica es que debe ser un tiempo destinado, específico. No pueden ser más allá, por ejemplo, de cuando entro, que dure 1 hora. ¿Por qué? Porque la caminata pedagógica no es una observación de aula, no es una observación de clase, que pueden durar toda la hora pedagógica o las 2 horas pedagógicas, dependiendo cuánto dure un ciclo de una clase. Por lo tanto, son tiempos breves. Pueden ser 5 minutos, pueden ser 10, máximo 20 minutos, en donde yo voy a observar ese foco y nada más. Por lo tanto, se le tiene que destinar un tiempo muy específico, ¿ya? Lo otro que tiene como característica es que también se propende o el ideal es que exista una observación entre pares, porque es una instancia de reflexión.
Es muy bueno que entre los pares nos reunamos y podamos discutir, mira, esto y esto otro, y compartan las visiones desde los compañeros de trabajo, desde las y los integrantes de la comunidad escolar. Y también los directivos al aula. No puede ser que los directivos estén sentados en su oficina solamente y no realicen un seguimiento de lo que está sucediendo en la escuela. Es clave que los directivos también participen en esto en conjunto con sus docentes y generen estos equipos de trabajo. De ahí vamos a hablar respecto de los equipos de trabajo porque es un aspecto bastante interesante. ¿Ya? Vuelvo a insistirle. Les voy a dejar, yo creo, el link también del mismo texto. ¿Ya? Ahora, ¿qué beneficios ustedes creen que puede traer esta práctica de caminata pedagógica? Esto es muy interesante porque se centra, la retroalimentación que uno realiza se centra en un aspecto muy particular. No es todo, no voy a ver todo, sino que, ¿sabes qué? Como comunidad educativa, como instituto, escuela, queremos centrarnos solo en este aspecto. Porque necesitamos desarrollar y mejorar en ese aspecto porque nos dimos cuenta de que un 60% del profesorado tiene deficiencia o no sabe manejar este momento de la clase o esta acción. Voy a adelantar algo, por ejemplo, la interacción entre alumno-docente o la interacción entre estudiantes. Y a lo mejor tenemos que mejorar eso, pero para ello tenemos que ratificarlo de cómo se está haciendo. E incluso, ojo, miren lo que voy a decir, no necesariamente vamos a ir a quien tiene problemas con ese aspecto, sino que también puede ser que vamos a visitar a quienes no lo tienen. Entonces la retroalimentación va a ser a la inversa. Los profesores van a ir a ver al grupo de profesores que han desarrollado muy bien ese momento de la clase para poder hacer un tipo de mentoría o mentoring para que puedan mejorar esa práctica a través de la observación y después la retroalimentación. Ahora, también, ¿qué es lo que permite la caminata pedagógica? Es la búsqueda de evidencias, refería a este foco específico, ¿ya? También reduce los tiempos en que vamos a observar. Por ejemplo, si yo hago una visita al aula, esa visita al aula es larga. Y para retroalimentarla, la retroalimentación es mucho más larga. Si la visita y la evidencia recopilada son más largas y hay una cantidad de observaciones que tengo que conversar con el docente después, va a significar una retroalimentación mucho más larga y por lo tanto, si yo, por ejemplo, si una caminata pedagógica la puedo realizar en 3 días con 5 docentes, una visita al aula a lo mejor va a ser mucho más larga. Con la misma cantidad de docentes y va a necesitar más tiempo. Sin embargo, las caminatas pedagógicas tienen la característica que se reduce esto. ¿Por qué? Porque están focalizadas y el tiempo es menor. También potencian, que es otra de las características, el liderazgo docente. ¿Por qué los potencia? Porque los incorpora a la visita al aula. Incorpora a este docente que también va a retroalimentar al otro, a la otra. Y después, obviamente, en este proceso va a haber que aprender a retroalimentar y mejorar esas prácticas. Y esto es súper importante porque el docente va potenciando su liderazgo. También, como otra característica, permite que los equipos directivos o a los equipos directivos tener un mejor entendimiento de las brechas e inconsistencia entre las metas propuestas. Nosotros los directivos tenemos un plan estratégico, el plan de mejoramiento escolar. Y en ese plan tenemos metas, ¿ya? Y esas metas no coinciden con la realidad. Están muy alejadas las metas de la realidad. Entonces, ¿de qué me sirven estas observaciones que también son súper cortas? Ver cuál es la brecha real de esas metas y esas prácticas y cómo voy acortando esa brecha para poder generar mejoramiento y tomar decisiones también. El foco va a estar en esto y por lo tanto vamos a trabajar en mejorar esto como comunidad. Esto y esto. Y eso es muy importante. Es por eso que el directivo que está en la oficina tiene que salir de ella y tiene que ver, porque a lo mejor soñó una escuela hermosa, una escuela en donde todos aprenden y todo va excelente, pero no se da cuenta que lo que está sucediendo en el aula, en la intimidad del aula, no es así.
Y estas caminatas pedagógicas, al ser breves y al focalizar retroalimentación rápida, porque no puede demorarse mucho, pero con la idea de mejoramiento y que son formativas, ¿ya? No punitivas, son formativas, va a mejorar la escuela. Tienen que ser consideradas en los planes de mejoramiento o en los objetivos estratégicos que tenga tanto en el proyecto educativo institucional. No puede estar alejada de eso. Si yo no focalizo en esto, no incluyo prácticas de desarrollo profesional docente, voy a estar muy alejado de la realidad. ¿Y eso dónde lo puedo escribir? En el proyecto educativo institucional o en el plan de mejoramiento escolar a través de los objetivos estratégicos. Ahora, esto es súper importante porque ya es bonito como diseño, pero ¿cómo las implemento? ¿Cómo hago de que esto se haga carne, se haga realidad en una unidad educativa? Primero, hay 3 etapas claras. Y estas 3 etapas claras las vamos a ver como la primera, el antes, que va a ser la planificación, el durante, que va a ser la ejecución de la caminata, y el después, que le vamos a llamar la retroalimentación, ¿ya? Estas son las 3. Entonces, en el antes de la caminata pedagógica, primero, como punto de partida, debemos determinar cuál va a ser el foco y qué sentido tiene el foco. ¿Para qué vamos a focalizarnos en eso y para qué lo vamos a ir a observar? ¿Ya? Entonces, después de que se tiene definido el foco, se tiene que definir quiénes serán los observadores y los observados para poder mejorarlo. Y finalmente, preparar los elementos técnicos y operativos para la implementación de la caminata. Por ejemplo, el día, la fecha, avisar a la comunidad que se van a efectuar las caminatas pedagógicas y los instrumentos de observación o de registro que vamos a realizar en esa caminata pedagógica. Ahí más adelante vamos a ver la importancia de esos instrumentos, porque también se pueden construir a nivel comunitario, ¿ya? Entonces, en esta previa, que era lo que hablábamos, definir el foco de la observación de la caminata pedagógica, ¿ya? Ahora, para definir el foco, se pueden definir desde dos ámbitos. Primero, necesidades de mejora que han definido en el plan de mejoramiento escolar o en el proyecto educativo institucional. Y también, en el caso muy interno de Chile, ¿cuáles son esas prácticas pedagógicas que hay que mejorar y que estén orientadas a la evaluación docente acá? Entonces, la idea es que nuestros docentes salgan bien evaluados y además que mejoren esas prácticas que a lo mejor están deficitarias y es necesario mejorarlas para la comunidad, para ellos, para su carrera, para crecer como docentes. Necesitamos crecer como docentes, ¿ya? Y un ejemplo de foco para ver cómo se llama, porque puede tener un foco netamente académico, relacional, de normalización de aula. Por ejemplo, un ejemplo de ellos es la interacción pedagógica. ¿Cómo interactúa el docente? Otro ejemplo podría ser al ambiente de trabajo, de clase. Los niños no están sacando los cuadernos, no están... ¿Y por qué con un profesor todos sacan sus cuadernos y escriben? ¿Y por qué con otros no lo hacen? ¿Por qué con...? Y entonces, pero la idea no es decir, ¿sabes qué? Este profe es mejor que tú. Eso no es la idea. Sino que es ir a observar qué estrategias ese profesor utiliza para que los alumnos se normalicen y trabajen en la clase. Cosas tan básicas que saquen un cuaderno y un lápiz, que no escuchen música en sus celulares y no tomen en cuenta al profesor. Ver qué estrategia ese profesor utiliza para ir aprendiendo de él. No para decir, mira, tú haces eso y otro. No, recuerden que es formativa, formativo, no es punitiva, y es para que crezcamos como comunidad y en el desarrollo profesional. Y por lo tanto, todo esto, ojo, miren lo que voy a decir, el foco debe ser coherente con las necesidades de mejora de la escuela. Coherente con las necesidades de mejora de la escuela, ¿ya?
Y tiene que ser preciso, no puede tener, así como podría ser, no, preciso, ¿ah? Interacción pedagógica, ¿ya? Ambiente de trabajo, monitoreo de actividades. Eso, ¿se dan cuenta? Son súper específicas. Si los objetivos que se plantearon, por ejemplo, el objetivo de la clase está asociado a la evaluación, ¿cómo se está ligando eso? Dato técnico. ¿Está asociado o no está asociado? ¿Por qué en algunas clases está asociado y en otras no está asociado? ¿Cómo podemos mejorarlo para que en todas esté asociado? ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, el foco es clave aquí. Pero ojo, no nos perdamos. El foco debe estar asociado a el proyecto educativo institucional y los planes de mejoramiento o objetivos estratégicos que se tienen de la unidad educativa. ¿Para qué? Para mejorar como escuela y para que nuestros estudiantes aprendan y adquieran habilidades para desarrollarse en la vida. La otra característica dentro de esta primera etapa de las caminatas pedagógicas es determinar quiénes participan en la caminata. Ya lo habíamos nombrado, pero aquí es fundamental. Dado que el sentido fundamental es retroalimentar, ¿ah? Desde el foco también corresponde definir quiénes son y quiénes son los observadores. Y ojo, ahí tenemos que ver los directivos, dependiendo de la cantidad de docentes en el establecimiento que hayan, vamos a ver cuántos y cuántas y desde qué manera vamos a ir a observar. Porque puede ser que vayamos a observar una clase que tiene resuelta la problemática para que quienes no la tienen resuelta observen qué características son, ¿ya? Por ejemplo, y tenemos que en esto priorizar también. Dentro de cuando vamos a elegir quiénes son y quiénes van a visitar, tenemos que priorizar. ¿Y qué vamos a priorizar? Por ejemplo, no vamos a tomar todas las asignaturas. Nuestro problema, a lo mejor, histórico está en matemática, ¿ya? Y si el problema histórico del centro educativo está en matemática, vamos a centrarnos en el desarrollar mejores clases y prácticas desde la matemática. Y por lo tanto, a lo mejor, vamos a focalizarnos en aquello. Y por lo tanto vamos a hacer la priorización en matemática. Y a lo mejor el otro problema que tenemos es ciencias, sobre todo en física, ya. Nos centramos en ciencia, en física o en inglés, o en literatura o en lengua, o en lenguaje y comunicación. Pero tenemos que focalizar donde, primero, estudiar nuestra historia como escuela, en donde queremos mejorar, porque a lo mejor eso significa de que en las evaluaciones estandarizadas nuestro peor indicador, que no se ha movido jamás, o cuesta mucho que se mueva, está en el desarrollo de problemas matemáticos. Por lo tanto, ojo, como se llama ahí, también está un tema interdisciplinar. Porque en un problema de matemática tienen que leer y comprender. Y a lo mejor el problema no está en la matemática en sí mismo, sino que el estudiante o la estudiante no sabe comprender lo que está leyendo. No sabe analizar y discriminar al interior del ejemplo o el problema matemático planteado. Entonces, el alumno tiene que saber contrastar, comparar, analizar, discriminar, separar la pregunta matemática para poder encontrar cuál va a ser finalmente el método que va a ocupar para poder resolver el problema. Entonces, a lo mejor, si se dan cuenta, el foco no está solamente en ir a observar las clases de matemáticas, sino el foco está, primero, vamos a bajar de nivel porque estos niños que están, por ejemplo, en el sexto grado, en sexto básico, esa habilidad debieron haberla desarrollado en tercero y cuarto básico. Quiere decir que si llegaron a sexto básico y no comprenden cómo se puede leer un problema matemático, nuestro foco no va a estar orientado en sexto. Ahora, a lo mejor otra práctica pedagógica va a ayudar para que los niños tengan que desarrollar esa habilidad en sexto básico. Pero si nosotros como centro o escuela queremos que eso mejore antes de llegar a sexto básico, vamos en donde está el problema y la génesis, que es tercero y cuarto básico, por poner un ejemplo. Y ahí
generamos las prácticas pedagógicas y la caminata pedagógica y nos centramos en lengua y literatura y matemática en esa época escolar. Y vamos a lo mejor con profesores que son de lenguaje y matemática que están haciéndolo en los niveles superiores, en sexto, o incluso si tenemos enseñanza media, también cruzar con profesores de enseñanza media y ver qué aspectos nos están desarrollando y focalizarnos en eso. Comprensión lectora, interacción entre los estudiantes. Y ahí centrarnos, ¿se dan cuenta? O a lo mejor nuestro gran problema, y tenemos profesores pero increíbles que son especialistas en su área, pero no han logrado normalizar el aula a su interior. ¿Qué prácticas pedagógicas podemos desarrollar para que los niños se sientan tranquilos, interactúen entre ellos en el aula y tomen en cuenta también las clases que los profesores planifican? Se dan cuenta que pueden estar centradas en muchas, pero tenemos que definir en dónde vamos a priorizar. Pero para eso tenemos que conocer nuestra estadística como escuela, nuestros resultados históricos, nuestros resultados actuales y también cómo los proyectamos, y ahí priorizamos. Focalizamos y priorizamos. ¿Cuáles vamos a priorizar? ¿Cuáles son las asignaturas? Para poder mejorar. ¿Ya? Esto no es llegar y hacerlo, no es que voy a caminar y listo. Y el otro elemento es también seleccionar un líder. El líder es clave, sobre todo también porque el líder realizará una función de guía. Quiere decir, él va a guiar al equipo. Que ojo, equipos de caminatas pedagógicas pueden haber hasta 3 equipos de caminatas pedagógicas en la escuela. No tiene por qué ser uno. Porque pueden haber 3, 4, 5 equipos. Y cada equipo pueden haber unos 3 o 4 o 5 docentes máximo. Yo creo que grupos de 3 está bien, ¿ya? Ahora, el líder de cada caminata pedagógica tiene que participar de la definición del foco. No puede estar ajeno a esta definición. Porque de esta forma podrá orientar mejor la manera de cómo se va a participar en la actividad. Es clave eso. ¿Por qué está este punto? Porque a lo mejor el líder no necesariamente es del equipo directivo. El líder puede ser un par. En el caso de Chile, a lo mejor dentro del tramo de la carrera docente puede ser un avanzado, un experto 1, experto 2, que tenga la certificación de mentor o mentora, ¿ya? Y por lo tanto puede mediar también mejor aquello, sobre todo en la retroalimentación, y ser clave en ese momento. Lo otro, y este es el último punto, que es el antes, establecer reuniones previas. ¿Y para qué? Porque tenemos que definir o acordar entre el grupo de qué forma se registrarán estas evidencias y también compartir estas formas con la comunidad. Porque ¿de qué sirve que yo arme una tremenda pauta de registro o a lo mejor voy a grabar si cuando llegue a la sala no, ¿cómo se llama? El profesor ni siquiera va a saber qué voy a ir a observar para que ponga foco en aquello? Tienen que saber, la comunidad se tiene que enterar, incluso la comunidad, cuando hablo comunidad, también los estudiantes y los apoderados. Es fundamental que ellos también sepan qué es lo que está haciendo el centro educativo. Porque, por ejemplo, imagínense un grupo de estudiantes, de niños de quinto básico o de primero medio, que sería 9º grado fuera de Chile. Se ve de repente que están en clases y a la mitad de la clase entran 5 profesores. Dentro de ellos parte el equipo directivo y un profesor que ni siquiera le hace clase. Eso va a generar como, ¿qué está pasando? Los niños se van a temer. No, ellos tienen que saber por qué se va a hacer. Porque la idea es que mejoren y que ellos aprendan más, se va a observar. A lo mejor el profesor de ellos es uno de los profesores que realiza muy buenas prácticas pedagógicas y vamos a observar su clase. Que también sientan eso los niños y que sepan qué es lo que se va a realizar, ¿ya? Y también estas reuniones previas podrán establecer confianzas en el equipo. Este equipo se tiene que afiatar, tiene que tener fluidez en la reflexión. Y tienen que entender que la retroalimentación y todo este proceso, el equipo completo, es formativo. Es formativo. Eso es el antes, que es la planificación.
bueno, no hablamos de los instrumentos, pero sí, pues tenemos que definir ahí el instrumento, rúbrica, pauta, lista de cotejo, etcétera. Pero durante el registro de la observación, ¿ya? ¿De qué forma vamos a registrar? ¿Ya? Obviamente tenemos el foco, tenemos la priorización, aspecto de forma. ¿En qué lugar me voy a ubicar cuando llegue a una sala de clase? ¿Vamos a estar todos en un mismo lugar ahí, unos con otros, observando? ¿O los profesores se van a distribuir en diferentes partes? Pero ojo, ese es un dato que también se toma en cuenta antes. Yo como profesor o profesora o equipo o líder, sabemos cómo son nuestras salas de clase. Y por lo tanto, si vamos a hacer un grupo de 3 en caminata pedagógica, más el líder, serían 4, eso tendríamos que definirlo. Tú te pones aquí, allá, acá, acá, para observar el foco, por ejemplo, de la interacción pedagógica, ¿ah? Si ese va a ser el foco. Entonces, definir en dónde. No quedar todos en un lugar para que no distraiga a los estudiantes, porque ellos también tienen que saber, ¿ya? Es que es un aspecto de forma, ¿no? Porque a lo mejor el aspecto de forma, el registro lo voy a hacer también con una grabadora de audio, pero el profesor y los niños saben que voy a estar grabando el audio de la interacción, o voy a registrar todo escrito, o con la pauta solamente, ¿ya? Pero hay otros aspectos que son de fondo. Por ejemplo, se deben recoger evidencias, formas de registro que son acordadas previamente. No es pasajero decir, ¿sabes qué? Te voy a grabar con mi celular en video. No, tiene que estar acordado. Te voy a grabar en audio. Tiene que estar acordado. Esta va a ser la pauta. No puede conocerla después en la retroalimentación, la pauta. Tiene que reconocerla antes. ¿Por qué? Porque se sabe que vamos a trabajar ese foco, ¿ya? Y también por ello, eso servirá de insumo para la retroalimentación posterior, ¿ya? Por lo tanto, todos estos aspectos deben ser claros, entendibles por cualquiera que revise el registro. No pueden ser entendidos solamente con el que está registrando. También estos registros o estos aspectos de fondo tienen que ser fáciles de generar y de compartir. Si yo voy a hacer, por ejemplo, una pauta, esto voy a ir a ver, ¿cómo se llama? Esto vamos a mejorar tanto, tanto, y tiene que ser conocido por toda la comunidad. A lo mejor en un grupo profesionales de profesores o consejos de profesores, los llamados GPT o los consejos de profesores, doy a conocer este va a ser el registro, ¿ah? Que vamos a ir a focalizar en este ciclo, en este curso, sea como sea. Se tiene que centrar en los hechos, ¿ah? Tienen que evitar los comentarios y los juicios personales. No pueden haber juicios personales. Por ejemplo, frases como fue una buena clase, muy participativa. Eso no te dice nada, ¿ah? Es un comentario solamente. No tiene evidencia. Por ejemplo, 25 de los 30 estudiantes levantaron la mano en algún minuto de la clase para hacer preguntas. Ahí hay un dato estadístico. 25 de los 30 alumnos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esos 5? ¿Cómo podemos? Y se dan cuenta que en el dato estadístico podemos ir sacando reflexiones y preguntas, ¿ya? Evitar sacar conclusiones al tiro. 10 de los 30 estudiantes levantaron la mano. Que participan poco en esa clase. No puedo hacer un comentario o un juicio respecto de eso, ¿ya? En ese, sin embargo, se tienen que incorporar otro tipo de preguntas que están orientadas al foco. No nos salgamos del foco. Si definimos el foco, eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo, preguntas orientadas si estamos en el foco de la interacción, que es la interacción pedagógica, que es el foco que decidimos. Preguntarnos por qué hay estudiantes que no preguntan públicamente. ¿Será esto en todas las clases o solo en esta ocasión? ¿Serán siempre los mismos o las mismas estudiantes? Entonces hacernos la pregunta, ¿de qué manera desarrollamos los estudiantes una mayor interacción? A lo mejor eso significará que tenemos que conocer también a nuestros estudiantes por qué no están participando, porque sí, porque el ideal es que participen todos. Pero sabemos que hay aspectos también que van a generar no tanta participación, ¿ya? Lo otro, y que esto es súper importante, sobre todo, es que no podemos desviarnos del foco. Si vamos a observar algo y anotamos algo que está fuera del foco,
no sirve, no sirve. No se tiene que utilizar y punto. Porque tenemos que centrarnos en el foco, ¿ya? Ahora, nos queda esta última parte. Después de la caminata pedagógica, viene una reflexión. Ojo, no voy a llamar al tiro al docente y le vamos a decir, mira, esto aquí, acá, allá. No, no. Primero debe haber una reflexión del equipo observador, ¿ah? Y la retroalimentación. Pero primero, reunión de reflexión, en donde el equipo de la caminata pone a disposición todos los registros y discuten y ven cómo va a ser la retroalimentación. ¿Quién va a moderar? Que en este caso tendría que ser, y tenemos que aquí definir algo, puede que el equipo decida que una sola persona retroalimente, o puede que el equipo decida todos vamos a retroalimentar, pero el moderador sí o sí tiene que ser el guía. Por lo tanto, hay dos instancias de forma, pero que de fondo tiene que estar focalizada, ¿ah? Y en la priorización. Y por lo tanto también se tienen que respetar todos los acuerdos previos que hay en aquello. Lo otro es la retroalimentación. Aquí Feldman hay una frase y señala en el libro que está citado aquí del año 2016, él señala que la retroalimentación útil y respetuosa incorpora 3 simples pero poderosas normas. Bueno, ahí tienen el libro. Bueno, ¿cuáles son esas poderosas normas? Son 3. Son muy simples. Humildad, curiosidad y respeto. Humildad, que no hay quien lo sepa todo. No puedo decir, ya, yo vi esto, otro, porque me las doy que conozco todo. No. Se busca que para mejorar, todos podemos mejorar. Ese es el sentido. No es que, yo lo sé todo y por eso te voy a decir cómo mejorar. No, no, no. Mejoremos entre todos. La otra es la curiosidad. Interés por el aprendizaje. El cambio, el crecimiento, el cuestionamiento, preguntando, averiguando cómo ser aún más efectivos. Tenemos que ser curiosos como docentes, no podemos perder esa capacidad. Humildad, curiosidad y el tercero, como les decía, el respeto. Teniendo siempre el cuidado de garantizar que todas las interacciones de la retroalimentación se basen en la regla de oro. ¿Ya? Si el foco fue esa va a ser nuestra regla de oro. No puede ser otra. Vuelvo a insistir en eso. No podemos desviarnos del foco. El foco va a ser nuestra regla de oro. ¿Estamos? Eso es clave. ¿Y cómo retroalimentar? A partir de esto, debe haber un ambiente cordial y de respeto. No puede haber un ambiente en donde yo diga, nosotros te vamos a retroalimentar. No, no. Debe respetarse a la persona, debemos ser humildes también y tener curiosidad por aquello. Y además es fundamental que no transcurra mucho tiempo entre la caminata y la retroalimentación. Ojalá no más allá de 2 o 3 días. Tener los tiempos claros. Es súper importante y esto está en la planificación. Definir los tiempos. Este día vamos a hacer la caminata, este día vamos, a lo mejor al final del mismo día que hicimos la caminata, vamos a hacer la reunión de equipo y al día siguiente o subsiguiente vamos a hacer la retroalimentación. Pero no puede pasar más allá, pero siempre planificándolo dentro de nuestros tiempos de horas curriculares no lectivas. Y obviamente, ¿sobre qué retroalimentar? Sobre el foco, basado en preguntas que surgen de las evidencias. Foco, evidencias. Esto fuimos a ver y las evidencias nos arrojan esto. Por lo tanto, retroalimentamos desde ahí. Y no por último, igual, es importante tener claro lo siguiente, que deben haber acuerdos que orienten al fortalecimiento. ¿De qué sirve haber hecho una caminata pedagógica si fuimos a conversar? Qué bonito, sí, me gustó mucho. Si no hay acuerdos de mejoramiento. Tienen que haber acuerdos que orienten al fortalecimiento de la práctica. Esa práctica debe transformarse sí o sí, debe caminar sola y debe mejorar. Ahora, hay un último elemento, que después de los acuerdos, decisiones de fortalecimiento, hay después de la retroalimentación, un seguimiento de esos acuerdos. Tenemos que ver si esos acuerdos que firmamos en un acta en la retroalimentación se están cumpliendo. Porque la idea es que
podamos pulir las habilidades de observación también de nosotros, de retroalimentación, porque a lo mejor nuestra retroalimentación no fue la correcta. A lo mejor el profesor se sintió atacado más que formado. Y tenemos que también ir puliendo el retroalimentación y también ir haciendo un acompañamiento. Te fuimos a observar una caminata pedagógica, una vez hicimos esto, ya. Y después de como 5 meses le preguntamos, bueno, ¿y has mejorado? No, pues. Debe haber un monitoreo, un seguimiento, un acompañamiento. Y también para que el equipo de observadores de las caminatas pedagógicas puedan pulir sus prácticas, sus habilidades de observación. Tenemos que aprender a observar. No se trata, voy a mirar ya. Y voy a mirar desde mi punto de vista. No, desde el foco. Eso es potente como herramienta caminatas pedagógicas. Así que, amigas y amigos de la ciencia de lo pedagógico, es fundamental entender de que estas son prácticas que ayudan al mejoramiento escolar, al desarrollo profesional docente. Si bien son implementadas desde el mundo anglosajón, que desde ahí parten las caminatas pedagógicas, como práctica que se puede reflejar en nuestros países, es absolutamente posible. Tenemos que aprender a desarrollarnos como docentes, tenemos que aprender a observar, tenemos que aprender a aprender. Y aquí terminamos el capítulo de hoy con esta primera práctica pedagógica, las caminatas pedagógicas. Recuerden suscribirse al podcast, lean los comentarios, las descripciones, por favor hagan comentarios, den like y también recuerden que en la descripción yo voy a poner los links y la bibliografía por la cual está basada todo lo que vimos el día de hoy en la ciencia de lo pedagógico. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices.